Saludos, mi nombre es Roberto Márquez y en este video les voy a hablar sobre la Venezuela rentista. Primero, tenemos que hablar sobre qué es el rentismo o qué es un rentista. Un rentista es un individuo u organización que obtiene un determinado rendimiento económico procedente de la explotación de sus inversiones y sus bienes, es decir, su patrimonio les produce beneficios. El rentista cuenta con un determinado patrimonio que a su vez, mediante su explotación, puede traducirse en ganancias económicas. Ahora hablaremos sobre qué es un estado rentista. Es un término utilizado en política para designar a países cuyos ingresos ah, derivan de actividades económicas no productivas. Generalmente la extracción de petróleo, descuidando el desarrollo de otros sectores de la economía que permitan garantizar un desarrollo sostenible y facilitando la destrucción de los recursos naturales en pos de la rentabilidad económica inmediata. Ahora sí hablaremos sobre la Venezuela rentista. Venezuela es un país que tiene tradición rentista petrolera desde hace muchísimo tiempo. Podemos definirla de una Venezuela rentista como el diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a obtener y maximizar los ingresos provenientes de la renta del subsuelo, específicamente de la explotación de hidrocarburos pertenecientes al Estado. ¿Dónde se vieron los primeros antecedentes de una Venezuela rentista? Esto fue en el gobierno de Cipriano Castro, donde se suscribieron algunos contratos petroleros. No sería sino hasta 1914, en el transcurso de la gestión de Juan Vicente Gómez, ah, al producirse la perforación del pozo Sumaque, primero por la Caribbean Petroleum Co. Ah, y luego en 1922 con la explotación del pozo Barroso II por la Standard Oil Co. Cuando Venezuela da inicio a la era comercial de su industria petrolera. Gracias a la renta generada por esta industria, el país dejaría de ser un país de economía, dejaría de ser una economía fundamentalmente agraria para convertirse eh, progresivamente en un proestado, se llama. Es decir, en una nación cuyo gobierno es, am, se erige en el principal sector y el dispensador de la renta obtenida con la exportación de hidrocarburos, lo cual obviamente también incidió en importantes aspectos de la cultura política, como la orientación paternalista, clientelar e incluso mesiánica de amplios sectores de la sociedad. El arranque del rentismo petrolero en Venezuela coincidió con las primeras legislaciones sobre hidrocarburos aprobadas entre 1918 y 1935, en las cuales se establecieron normas referentes al otorgamiento de concesiones, a la extensión territorial de las mismas, así como el pago de impuestos y regalías. El Estado venezolano se convirtió en un petroestado, que no solo contaba en la terminología webinaria con el monopolio de la violencia legítima, sino además con el de la riqueza natural. Aquí se comenzó a explotar de manera uh,
brutal todo lo que era los hidrocarburos, todo lo que era la tierra, específicamente el petróleo. Es posible indicar que este potencial se vislumbró desde el primer boom petrolero de 1950 a 1957. Desde entonces y hasta la actualidad, Venezuela ha dependido de los ingresos fiscales que recibe por concepto de la exportación del crudo y por consiguiente es el principal ingreso del país, lo cual una de las características en, se define a ese país es el capitalismo rentístico, por lo cual depende de la fluctuación de los precios internacionales del petróleo. Para Arturo Larprieti, ah, se- él tenía un pensamiento sobre el petróleo o cómo explotarlo de una manera ah, muy avanzada para la época. Él decía que sembrar el petróleo como lo planteó, él habla sobre sembrar el petróleo. Él lo planteó en un editorial en el año 1936 y su perspectiva decía que consistía en maximizar el ingreso petrolero para ser invertido y crear una economía reproductiva y creciente, principalmente en las áreas agropecuarias e industriales. De lo contrario, se corrió el riesgo de que el uso consumista e irresponsable de la renta convirtiera a la nación en un pueblo improductivo y parasitario. Él decía que a través del ingreso del petróleo se invirtiera en los demás rubros como ah, la agropecuaria y otro tipo de industrias, así tener distintas entradas ah, y tener distintos tipos de ingresos. Venezuela ha sido un país rentista desde, como podemos ver, desde el inicio del siglo XX y a través de los distintos gobiernos esto ha podido ir cambiando, cada uno le ha dado su toque a este tipo de economía. Ah, con la llegada de Chávez al poder, algo más actual, hace no más de 20 años, él hizo que el petróleo fuera totalmente público, es decir, lo manejaba solo el gobierno, el Estado. Y eso hizo que hubiera una cierta decaída en la industria petrolera, ya que ha habido mucha mafia y muchas mañas a través de eso para poder robar dinero. Esta es toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Gracias.